yo hablo en primera persona plural porque hemos hecho el trabajo junto con Eduardo Muro, que aquí nos acompaña. Nos hemos enfocado sobre todo en el tema de la tecnología educativa, particularmente de las TIC asociadas a la educación. Y lo primero que podemos ver en fotografías como estas es que las TIC están investidas de mucha esperanza sobre lo que pueden lograr. Hay mucha esperanza asociada a lo que la tecnología educativa puede generar. Ese es el discurso político, el discurso generalizado, el discurso social. Hay mucho simbolismo detrás de las tecnologías, pero lo cierto es que hace 20 años en el Perú se viene invirtiendo en tecnología, sobre todo en compra de equipos tecnológicos, y la mejora de la calidad de los aprendizajes es nula. En ese sentido, cabe preguntarnos, y ha sido un poco el eje de nuestra investigación, qué es lo que está pasando en relación a la compra de tecnología que no optimiza o no hace más eficiente digamos, ese recurso. Entonces, la respuesta en realidad es bastante simple y la adelanto aquí. Creemos que el problema central no está en la tecnología, no está en el tipo de equipos que se compran, sino está en el sentido. Hemos identificado que hay una carencia de sentido y sobre todo de sentido pedagógico, de sentido estratégico en la compra de equipos y en general en todos los proyectos. Ahora vamos a revisar algunos de ellos. Entonces, las tecnologías ciertamente cumplen roles, como es obvio para todos, en muchos procesos de la vida cotidiana. Estamos tecnologizados a más no poder, cada vez más, aunque existen brechas groseras, por cierto, pero las fotografías como estas esconden una serie de realidades detrás que tienen que ver de nuevo con cuál es el propósito o la finalidad con las cuales se llevan o por las cuales se llevan al aula. Hemos analizado una serie de proyectos y de políticas en países cercanos y lejanos también, y hemos hallado que hay una serie de coincidencias en todos ellos que es importante relevar. Por ejemplo, en todos los países que hemos trabajado o en los que hemos estudiado, los programas de compra de tecnología empezaron con proyectos piloto, lo cual parece algo bastante obvio, pero recordemos que el Perú, por ejemplo, fue el país que más laptops compró en el mundo, cerca de 1 millón de laptops, muchas de las cuales están todavía almacenadas en cajas y ni siquiera se sacan por razones diversas, entre las que podemos destacar el hecho de que no hay una claridad ni en la dirección de la institución, ni en los docentes, ni en los padres de familia, que muchas veces tienen miedo de que los alumnos se lleven las computadoras a la casa porque no queda claro qué pasa cuando una teclita se rompe, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa falta de claridad administrativa, política, pero sobre todo pedagógica, ha hecho que proyectos como ese finalmente parezcan ser un desperdicio, aunque esperamos que no lo sean, porque la tecnología está allí. Entonces hay que bregar por ver qué es lo que se puede hacer con esa capacidad ya instalada. Pero de nuevo, el centro no debe estar en la tecnología, sino debe estar en el sentido, para que no ocurra esto que suele suceder, que es lo que denominamos el tecnofetichismo, ¿no? Esta idea de creer que la sola presencia de la tecnología resuelve una serie de problemas. Entonces hay investigaciones sobre cómo la tecnología aporta a la mejora de la comprensión lectora, aporta a la matemática. La pregunta es para eso que estamos comprando tecnología? ¿O estamos midiendo las cosas incorrectas con las tecnologías incorrectas, con los contenidos incorrectos? Es una pregunta que nos parece relevante. Entonces, el hecho de que existan planes piloto o programas piloto como inicio básico de cualquier proyecto, el hecho de que haya una coincidencia en cuanto a sus objetivos, es decir, que el proyecto de compra de tecnología dialogue y encuentre coherencia con el desarrollo curricular, por ejemplo, de lo que se hace en cada una de las sesiones de aprendizaje. Cosas tan simples como esas hemos encontrado que en el caso peruano no han existido, y esas son algunas de las razones de su, no diré fracaso, de su no éxito hasta el momento. Luego, también es importante ver o notar que ha habido la participación de organismos autónomos, en el caso de otros países, que no son necesariamente un ministerio, sino organismos que logran nuclear o que logran organizar
tanto a colectivos públicos como privados, para monitorear, sistematizar los resultados y poder generar mejoras a partir de estos planes pilotos que son claramente incrementales, ¿no? Van creciendo, como el plan Ceibal, por ejemplo, que fue un proyecto que existe en el Uruguay, que tiene que ver con la compra también de estas tecnologías, pero que ha significado una consonancia entre el desarrollo curricular, la capacitación, la sensibilización, la compra de equipos, el desarrollo de contenidos, etcétera. Y por supuesto, otro elemento importante y que aparece en todos estos proyectos exitosos de alguna manera o que tienen por lo menos algunos elementos buenos que mostrar, es la presencia de alianzas estratégicas público-privadas, que es algo de lo que mencionaba Pablo antes. Por ejemplo, en Chile, Colombia, Costa Rica y Uruguay, donde hubo proyectos muy parecidos a los que se han implementado en el Perú, entre los resultados positivos destacan la disminución en la brecha digital. En cuanto al acceso, y esto es una cosa bien importante de significar, porque cuando hablamos de brecha, la brecha es multidimensional, es decir, tiene muchas más variables que la sola tenencia del artefacto. Entonces, claramente, cuando tú le das una computadora a un niño o pones una computadora en un aula, estás acortando la brecha de acceso, permites que el niño acceda. Pero esa es una brecha, digamos, inicial y básica, pero no es la única que existe. Hay brechas más importantes, como por ejemplo la brecha de la apropiación. Cuánto se apropia uno de ese dispositivo para no generar una dependencia también en la medida en que dependa de una serie de soportes o de programas exclusivamente. Hay efectos positivos o se halló efectos positivos también en el desarrollo de habilidades cognitivas y habilidades digitales, lo cual es más o menos lógico porque a mayor vinculación con la tecnología uno va desarrollando incidentalmente o explícitamente o conscientemente una serie de habilidades respecto de ellas, pero cuestiones negativas que también es importante señalar de esas intervenciones está en que la forma de enseñar de los docentes o sus metodologías no se han visto transformadas, lo cual parece también algo más o menos lógico, porque no tiene por qué una persona cambiar su metodología de enseñanza o su didáctica si es que, o con la sola presencia de un equipo. De hecho, en muchos lugares donde se gastó en compra de tecnología, lo que se produjo fue más bien el efecto contrario. México es un ejemplo de eso, se gastaron casi $1.000 millones en compras de smartboards o de pizarras inteligentes, y en aquellos colegios que por error el Estado no distribuyó esas tecnologías, tuvieron mejores rendimientos que aquellas donde sí se distribuyeron, por una razón muy lógica. Un día llegó la tecnología y le dijeron al profesor, a partir de ahora usted tiene que usar esta pizarra, y el profesor dijo, pues yo no había dicho ni siquiera que tenía un problema relacionado a la pizarra, ni esta pizarra va a resolver ningún problema que yo haya advertido antes. Entonces, cuestiones tan simples como la integración y no la imposición ni la impostación de tecnologías son básicas para el diseño, creemos, de cualquier política en este sentido. Cuando, según la evidencia empírica, se logra mayor efectividad en el uso de las TIC, cuando se usa, por ejemplo, de forma colaborativa, es decir, cuando el diseño de las estrategias tienen que ver no con el uso solamente personal, sino con el uso del trabajo en equipo. Cuando el diseño responde a intervenciones cortas e intensivas. Curioso, ¿no? No cuando la tecnología está presente todo el tiempo, sino cuando hay una suerte de proyecto o programa o de plan o de objetivos curriculares detrás de esa intervención. Y así va a ser, por supuesto, mucho más fácil también medir los resultados. Cuando tiene una aplicación de refuerzo o de tutoría, o cuando se utiliza como complemento a la enseñanza habitual, pero no, y esa es una cosa bien importante, como un reemplazo de las clases presenciales. Y este es un discurso que seguramente todos hemos escuchado, incluso hasta me asusta, pero escucho muchas iniciativas privadas que entiendo que lo que quieren en algún momento es reemplazar a los profesores con tecnologías, pensando que allí van a encontrar una serie de respuestas positivas a sus problemas de calidad de enseñanza o de calidad de aprendizaje. Entonces, cuando hablamos de este logro de mayor efectividad, yo creo que hay que mirar la evidencia internacional, pero también priorizar cuáles son un poco las direcciones que nosotros queremos tomar como país o como Estado respecto del uso de estas tecnologías. No se puede comprar simplemente por comprar, sino que tiene que estar garantizado de alguna manera, consensuado
algún nivel de prioridad sobre qué es lo que queremos hacer con ellas, lo cual resulta bastante lógico. En el caso peruano, si bien ha aumentado el acceso físico, el acceso material a las tecnologías, como se muestran en cuadros del INEI o del mismo Ministerio de Educación, ciertamente todavía hay una brecha bastante grande entre, por ejemplo, los sectores rurales y urbanos. Eso lo vemos en materia de conectividad, ¿no es cierto? En sectores rurales ni siquiera alcanza el 3% en algunos casos, y entonces no se puede hablar de apropiación de tecnologías sin la presencia mínima o básica de algunas de ellas. En relación a la calidad y eficiencia, en la revisión que hicimos de los proyectos, y esto está profundizado en el texto completo, pero aquí por razones de tiempo vamos a señalar algunos de los más notorios que creo que todos recordaremos. Desde el 90 existen proyectos de tecnología educativa, del 2001 el proyecto Huascarán, y acá hay una cosa curiosa, ¿no? El proyecto Huascarán en su origen tenía que ver con un proyecto de alfabetización digital, es decir, el proyecto no suponía la compra de equipos o no terminaba en la compra de equipos, sino que ese era el paso cero. Había una fase de sensibilización, de capacitación a los docentes, y al cabo de un tiempo se iba a sistematizar y ver si habían resultados en relación a habilidades digitales o a competencias TIC con los estudiantes. De pronto alguien se enteró que estaban entregando computadoras y dijo, bueno, quiero inaugurar, pero no hay nada que inaugurar porque esto en realidad es la fase cero del proyecto. O sea, el proyecto no es, bueno, saben ustedes que hasta el día de hoy los colegios o los profesores hablan de Huascarán como sinónimo de provisión de computadoras solamente. Entonces, ahí vemos un ejemplo muy claro de cómo se distorsionó la finalidad del proyecto para dejarlo en aquello que es lo más visible, lo más tangible, lo que queda mejor en una fotografía, que es un niño con una computadora al lado, y no los aprendizajes que por otro lado son difíciles de mostrar y en ese sentido difíciles de evidenciar, digamos, por lo menos visualmente, ¿no? Luego el programa OLPC del que ya hablé, y ahora entiendo que hay un programa donde ya se están repartiendo tablets. Digo entiendo porque lamentablemente es un proyecto público, pero no hay información en la página web del Ministerio de Educación. Entiendo que hay una cantidad de tablets que se están repartiendo y bueno, volveremos probablemente al punto cero de lo que pasó con OLPC y al punto cero de lo que pasó con Proyecto Huascarán, y luego diremos que el problema no fueron las tablets y que ahora lo que se van a repartir son iPhones o celulares Android y luego vendrán otras tecnologías, pero de nuevo el círculo es vicioso, ¿no? Porque no sabemos para qué diablos las estamos repartiendo. Entonces nuestra propuesta prioritaria de política tiene que ver con algo bastante obvio, que es señalar cuáles deben ser las competencias TIC mínimas, básicas, de todo estudiante en el Perú, que es algo que ya existe en la Comunidad Europea, existe en otros países, y que sin embargo en el caso peruano, si uno junta, por ejemplo, lo que dice, bueno, el Proyecto Educativo Nacional dice muy poco sobre tecnología, habla de ella como un complemento, un accesorio, pero si juntara una serie de aprendizajes fundamentales, con habilidades, con capacidades de distintos documentos, vería que no dialogan. Una cosa es lo que dice el Ministerio, otra cosa es lo que dice la Agenda Digital. Entonces hay organismos distintos no dialogando y no diciendo exactamente lo mismo, lo cual debe ser el primer punto de cualquier propuesta, consensuar un poco cuáles son los mínimos, ¿no? Los no negociables respecto de estas capacidades. Por lo tanto, creemos que para hablar de una competencia TIC básica en la educación básica regular, de nuevo, tendríamos que hablar primero de acceso a medios de comunicación y de uso activo en distintos soportes, lo cual, resulta claro, también tiene que ver con la capacitación de los propios docentes, porque si el docente no está primero sensibilizado, interesado, capacitado para utilizar estas tecnologías, claramente no las va digamos, no se va a beneficiar de ellas. Y cuando hablamos de tecnologías, no estamos hablando de compra de equipos y de una marca, de un estilo en particular, porque las tecnologías ya existen y sobre todo existen fuera de las escuelas. El problema es que ni dentro ni fuera son parte de una mirada estratégica, digamos, hacia ellas, y por lo tanto están como en una suerte de paralelo,
¿no? Que no llega a chocar con lo que pasa dentro de la escuela. Un ejemplo claro, ¿no? Un niño termina de leer un libro y le dice al papá, papá, he terminado de leer un libro, el padre seguramente lo besará y lo recompensará, incluso le dará algún tipo de incentivo. Le dice, terminé un videojuego, el padre se molestará con el niño. Entonces la pregunta es por qué un texto es más valioso que otro, porque ahora que estamos hablando de comprensión lectora, por ejemplo, ¿de qué lectura, de qué tipo de lectura estamos hablando? Si el niño pasa 8 horas frente a pantallas, allí también hay una serie de lecturas que son además lecturas mucho más complejas, porque son lecturas multimediales, y entiendo que la escuela, salvo algunas honrosas excepciones, no está haciendo nada para enfrentar este asunto. Entonces vamos a crear una generación de analfabetos digitales o analfabetos mediales porque no estamos incluyendo esas capacidades básicas. De nuevo, aparte del acceso, pues la habilidad de buscar, obtener, procesar y compartir información. Me disculpo porque parecen cosas bastante obvias las que estoy diciendo, pero pienso ayer en una alumna de una universidad privada como la de las nuestras, que me dicen no he encontrado ninguna información. Le digo, esa puede ser una respuesta, pues, de un alumno del año 1960, eventualmente, de los 40, pero hoy, o sea, le digo, ¿tienes Google? Uno pone cualquier tontera y aparecen 2 millones de resultados en 0.4 segundos, entonces no hay información o no sabemos buscar información. Entonces, de nuevo, ahí empiezan cuestiones muy, muy básicas que no están siendo atendidas. La actitud crítica y reflexiva en las tecnologías, ante las tecnologías y con las tecnologías. Estamos utilizando soportes tecnológicos desde esta mirada transmedial, multimedial, o solamente seguimos en la visión escritural, que ciertamente es importante, pero que no es la única manera de acceder al conocimiento ni de generarlo. El tema del dominio creativo y eficaz de las distintas herramientas tecnológicas, pero que trabajan en el consumo y en el uso del estudiante como un universo. Esta idea de compartimentar como si fueran lo audiovisual por un lado, la televisión, las nuevas tecnologías, las antiguas tecnologías, lo analógico, lo digital, en realidad esas son discusiones bizantinas, no tienen ningún sentido, porque hoy el consumo es un consumo integrado. Entonces, esa integralidad no está siendo, de nuevo, recuperada a partir de proyectos interdisciplinarios que se puedan realizar desde la escuela y, por supuesto, con mayor énfasis en la educación superior. Luego, el uso efectivo de los medios para la autoexpresión y la participación democrática. Creo que tampoco estamos muy avanzados en ese tema, ¿no? Basta recordar lo que pasó en el partido de ayer. Uno entra a Twitter y ve que el bullying y la manera como la gente ataca desde el anonimato es una clara expresión de que no estamos o no hemos sido y no estamos siendo educados para utilizar en democracia, digamos, las posibilidades que nos brindan las tecnologías, para brindar un ejemplo muy tonto. Y el comportamiento ético en los medios, por supuesto, ¿no? A mí me sigue extrañando todavía que, claro, hay una exigencia de una televisión que se dice, la televisión basura, y todo eso estoy totalmente de acuerdo, pero creo que si las personas no hemos sido formadas para mirar televisión, ni para ver cine, ni para utilizar tecnologías, pues nuestra demanda va a estar un poquito por debajo de lo normal, ¿no? Entonces yo creo que allí es donde hay que priorizar un poquito las políticas. Ya para concluir, entonces en estas recomendaciones para una política educativa, primero precisar, ¿no es cierto?, en qué deben consistir estas competencias y tratar de mantener un lenguaje común, todas las dependencias privadas, públicas, tratar de mantener un lenguaje común respecto de lo que deben ser esas competencias, integrarlas curricularmente sin que sea forzado, sino en cuanto corresponda, en cuanto sea pertinente, desarrollar programas piloto y equivocarnos o tener éxito, pero por lo menos en espacios contextuales, porque la tecnología, como el aprendizaje, es contextual. No se pueden diseñar grandes proyectos pensando en que todos, digamos, todo el país funciona de la misma manera. A partir del uso de los recursos apropiados, porque hay regiones
que tienen mucho más recursos que otras, que ya tienen recursos instalados, entonces ese debe ser el punto de partida. La alianza estratégica entre Estado, empresa y academia, como se dijo antes, también es prioritaria. Garantizar la formación inicial de competencias TIC en los profesores. Ojalá las facultades, las escuelas normales donde se forman los maestros estén atendiendo este tipo de cosas y asegurar la continuidad de las políticas TIC a través de un pacto multipartidario, ¿no? Creo que en ese sentido que el proyecto educativo nacional que tiene como mirada el 2021, pues tiene que rehacerse o reinventarse o actualizarse con una mirada de los próximos 40 o 50 años, y las tecnologías ahí tienen que cumplir un rol mucho más estratégico y menos accesorio del que cumplen en la actualidad. Gracias.